Shalom, shalom, bendiciones, mis amados hermanos. Bueno, al parecer estamos teniendo unos problemitas con el audio. Vamos a ver si la voz se escucha bien. Bueno, muy bien. Sí, ahorita que empezamos la transmisión pusimos algo de música y bueno, la música sí se estaba escuchando entrecortada, como con algún problemita por ahí. Bueno, al menos aquí donde yo la estaba monitoreando. Pero bueno, lo importante es que no tengamos problema con el tema de la voz. Bueno, ahora sí, hermanos, pues ahora sí les saludo, ¿verdad? Ya que sabemos que está bien el sonido. Shabbat Shalom para todos ustedes que ya están unidos a nuestra transmisión. Bendiciones en este día de Shabbat. Es un Shabbat más que el Eterno nos permite llegar, que nos permite vivir este Shabbat de Barim. Hemos iniciado el estudio de un nuevo libro, bueno, de dos, porque realmente estamos esta semana estudiando el libro de Barim, comenzamos, y también comenzamos el libro de Idgalut, conocido como Apocalipsis. Así que dos nuevos libros en estudio. Bendito sea el Eterno que nos concede esa gracia, esa misericordia. Así que, bueno, pues hoy vamos a darle continuidad al estudio del libro de Revelación. El miércoles pasado empezamos este estudio y lo hicimos con un tema muy específico que tenía que ver con el alfa y la omega en griego. En hebreo, el Aleph y la Tab. Su Majestad Yeshua dijo: yo soy el Aleph y la Tab, el primero y el último. Bueno, estuvimos estudiando todo lo relacionado a este concepto, el significado en sí de las letras y bueno, un estudio, diríamos, bastante técnico, ¿sí? Algo profundo, quizás incluso algo difícil, un poquito complicado quizás para algunos, pero pues es cuestión de echarle ganas, ¿verdad? De estudiar, de ver la enseñanza quizás varias veces. Es lo que yo hago cuando no entiendo algo a la primera. Bueno, pues lo estudio otra vez y las veces que sean necesarias, ¿verdad? Hasta poder entenderlo. Bueno, les anuncio, el estudio de hoy no va a ser tan técnico. Hoy lo que vamos a hacer va a ser muy básico y va a ser en sí un comentario. Hoy vamos a hacer un comentario a lo que es el capítulo 1 del Apocalipsis y si alcanzamos, pues parte del capítulo 2. Básicamente esta semana la lectura que hemos llevado a cabo de Apocalipsis ha sido capítulo 1 y capítulo 2 por ahí del verso 17, ¿verdad? El capítulo 2. Entonces, pues vamos a estar haciendo algunos comentarios. Usted está viendo aquí en pantalla una, ¿cómo se le dice a esto? Una ilustración o un video animado, ¿verdad? Un video animado de lo que es el capítulo 1 de Revelación. Es lo que usted está viendo. Claro, sin sonido, pero imagínese que usted está leyendo el capítulo 1 y todas las imágenes que aparecen pues están ilustrando la lectura del capítulo 1. Muy bien, saludos hermana Norma Tilano, hermana Mari Vaca, Claudita, hermana Hortensia Morales, hermana Cirley, hermano Carlos López, ¿quién está? ¿Quién más por ahí? Hermana Erika. Shalom, bendiciones para todos ustedes y los que se unan más tarde. Aquí desde casa, mi esposa, mi hijo Saúl, mi hija Keila, una visita. Bueno, aquí estamos desde casita transmitiendo, mis hermanos, y pues vámonos, vamos a empezar. Vámonos fuerte con esto de a Revelación, Apocalipsis capítulo
1. Y lo que voy a hacer es que voy a poner la lectura. Déjenme poner por acá. Les voy a compartir la lectura. Y bueno, pues vamos a, como les dije, a ir comentando. Ir haciendo algunos comentarios, algunas observaciones de este capítulo número 1 del Apocalipsis. Bueno, vamos a hacer un poquito para acá. Para que se alcance a ver ahí. Muy bien. Ahí está. Yo creo que ahí ya lo van a alcanzar a leer perfectamente. Bien, vamos a empezar. Saludos, hermana Hilda. Ya la vi, hermana Hilda Salinas. Qué bueno que está unida con nosotros. Hermana Leida también. Qué bueno, hermana Leida, que ya llegaste. Yo creo que apenas vas llegando, ¿no? Allá. Oiga, qué tráfico aquí en la ciudad a esta hora. Muy bien, empezamos. Dice visiones de Elohim. Fíjese bien, visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach. Otra palabra correcta también, por supuesto, es revelaciones, que pues, es el nombre que se le da también a este libro, ¿no? Revelaciones. Entonces, otra forma de traducir correctamente sería revelaciones de Elohim. O como dice algunas escrituras, revelaciones de Dios, la revelación de Dios. Pues en este caso dice visiones de Elohim que fueron dadas a Yeshua HaMashiach. Aquí lo que vemos en el verso 1 es, digamos, un orden, el orden en que se da la revelación. Y vemos el origen de la revelación es el Eterno, el Todopoderoso, el Creador del universo. Él es el origen de toda revelación. Y entonces se nos dice que esa revelación el Eterno se la da a su Hijo, a Yeshua HaMashiach. Entonces fíjese bien, porque la revelación no se le da directamente a una persona, no se le da directamente a nadie. El Eterno entrega su revelación a su Hijo, Yeshua. Quiere decir que, o sea, no nos podemos brincar eso, no podemos nosotros pasar por encima de Yeshua y vaya a entrar directamente al Padre. No se puede. Porque el Mashiach dijo, yo soy el camino. Yo soy la puerta, también dijo el Mashiach. Entonces, tiene que ser a través del Mashiach. La revelación es entregada al Mashiach. Y entonces el Mashiach es que entrega esa revelación. Y dice aquí que la revelación, las visiones son dadas al Mashiach para ser entregadas a sus siervos. A sus siervos. Entonces, no a toda la gente. Se fija, sino a los siervos del Mashiach. Aquellos que tienen ese título, esa distinción de ser siervos de su majestad Yeshua. Entonces quiere decir que la revelación no es para todo el mundo. La revelación es exclusivamente para los siervos del Mashiach Yeshua. Y dice que el propósito de esto es conocer las cosas que deben suceder en poco tiempo. Esto se escribió allá, la mayoría dicen que se escribió más o menos como al año 95 de la era común. Otros dicen, pensamos que no, porque para el año 95 ya se había dado la destrucción del templo y habiendo ocurrido un evento tan importante en la historia de Israel,
pues sería difícil pensar que no estuviera incluido como parte de esto. Y bueno, eso es una controversia, ¿no? Que existe, que siempre ha existido en cuanto al tiempo que se escribió. Pero lo que sí podemos decir es que se escribió en el primer siglo de la era común, eso sin duda. Entonces, se escribe en el primer siglo y dice que las cosas que se van a revelar en este libro van a suceder en poco tiempo. Ahora, esto es relativo. ¿Por qué es relativo? Porque recuerde usted que cuando hablamos de tiempo en las escrituras, a veces el tiempo es según el eterno. A veces el tiempo es según los hombres. Entonces, ¿hay una diferencia? Sí, sí hay una diferencia. Porque recuerde que en el tiempo del eterno, ¿qué dice la escritura? Un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, sí hay diferencia. Entonces, si tomamos esto dentro del tiempo del eterno, que debe suceder en poco tiempo, pues para el eterno en poco tiempo pueden ser 2000 años, ¿verdad? Que ya han pasado, ¿no? 2000 años. Y si lo tomamos de acuerdo al tiempo de los hombres, pues entonces tendría que ser en algunos pocos años. Y algunos creen que realmente esto se habría de cumplir literalmente en poco tiempo. Es decir, que esto se iba a cumplir en el primer siglo, pero tiene otro cumplimiento, por supuesto, para nuestros días. Y hay que decir que cuando se habla de profecía, hermano, hermana, cuando se está estudiando profecía, pues hay de todo, ¿no? Hay personas que interpretan de una manera, otros de otra manera. Yo he escuchado a algunos maestros decir que no, o sea, que la profecía nada más tiene un cumplimiento, que no es verdad que se cumple más de una vez. Pero bueno, las mismas escrituras nos demuestran que sí, una misma palabra, una misma profecía tiene más de un cumplimiento, eso está más que demostrado. Bueno, el propósito entonces es dar a conocer las cosas que deben de suceder en breve, en poco tiempo. Y dice, y las declaró por medio de su mensajero celestial a Johanán, siervo suyo. Entonces, según entendemos en el verso 1, el Eterno da la revelación a Mashiach, Mashiach da la revelación a un mensajero celestial, o sea, un ángel especial, y luego ya ese ángel entrega la revelación a Johanán. Pero la revelación no es para que se la quede Johanán, ¿verdad? Como vamos a ver, es para que Johanán la haga llegar a su vez también a otros mensajeros que van a tener que dar a conocer la revelación más adelante, ¿verdad? A otras personas y así hasta llegar a nosotros, ¿verdad? Hasta nuestros días. El verso 2 dice, quien ha dado solemne declaración de la Torá de Dios y de Yeshua HaMashiach y de todo lo que vio. ¿Sí? Quien ha dado solemne declaración. Entonces, Johanán ha dado solemne declaración de todo lo que vio. ¿Sí? Es decir, que todo lo que vio es verdadero. Luego viene una bendición en el verso 3. Cuán bendecido el que lee. Fíjese, hermano, cuando usted lee la profecía, cuando usted lee el libro de las revelaciones del Apocalipsis, usted es muy bendecido. Bienaventurado, dice otra versión. Nada más por leerla. ¿Sí? Mucha gente no le gusta leer el Apocalipsis porque dice, ay, me da miedo. No leo el Apocalipsis porque no le entiendo. Pero si no lo lees, hermano, te estás perdiendo de una bendición enorme. Fíjate que aquí dice, cuán bendecido el que lee. Nada más por leer, ya eres muy bendecido. Y luego dice, y los que oyen las palabras de la profecía. Entonces ya es otro pasito, no nada más leer, ¿verdad? Sino cuando habla de oír, esto es ya meterte más.
Tú sabes que a veces leemos, como decimos acá en México, una lectura así como abuelo de pájaro. Quiere decir que no estoy leyendo como con mucha atención, que no estoy leyendo como bien concentrado, ¿verdad? Pero con que leas, ya eres bendecido. Pero ahora, los que oyen las palabras, o sea, cuando ya te concentras más en lo que la palabra te está diciendo, en lo que la palabra te está hablando, los que oyen las palabras de la profecía, y luego dice, y guardan las cosas en ella escritas. Entonces esto es un proceso. Es un proceso, esto es como ir subiendo de nivel, como ir subiendo una escalera, ¿sí? Primero lees, segundo oyes, tercero guardas. Y sabemos que guardar es equivalente de obedecer, de practicar las cosas que están escritas aquí, en este libro de profecía, en este libro de Apocalipsis. Y luego señala, porque el tiempo para ser cumplidas está cerca. Entonces, otra vez, volvemos al tema del tiempo, ¿no? De lo relativo que puede ser este tema del tiempo. Verso 4, Yohanan, a las 7 Kehilot que están en Asia. Shalom Beheset, de parte del que es, que era y que está viniendo, y de parte de las Sheva Sefirot que están ante su trono. Bueno, estoy leyendo aquí una versión hebraica, ¿verdad? Obviamente, por eso usted puede apreciar pues muchos términos hebreos, pero usted puede estar leyendo una versión, digamos, más sencilla, si le cuesta trabajo, ¿verdad?, entender estos términos. Aquí lo importante es, fíjese, estamos aquí como en el tema de los saludos, ¿no? Yohanan, ¿okay? Escribe Yohanan y luego Yohanan dice, bueno, ahí va, ¿a quién va dirigiendo él esto, no? A las 7 Kehilot. La palabra Kehilot es el plural de Kehilá. Y la palabra Kehilá es congregación. En en muchas versiones en español va a decir iglesias. Es importante entender que el término iglesia, como se conoce, el término iglesia es una palabra que surge de una transliteración. Esto es muy importante. Y lo más importante es que usted, mi hermano, mi hermana, entienda que cada vez que usted lee la palabra iglesia en una versión de las Escrituras, de lo que se conoce como Nuevo Testamento, esa palabrita iglesia es una referencia al pueblo de Israel. ¿Sí? Es una referencia al pueblo de Israel. El gran error que han cometido, pues muchas o casi todas las denominaciones modernas, es haber hecho una separación, tanto en las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, como hacer una separación entre Israel y la iglesia. Cuando el libro es uno solo, el pacto es uno solo, o sea, la Biblia es una sola. El hacer eso del dividir antiguo y nuevo, eso es totalmente un error. Eso es algo de los hombres. Pero el pacto es solamente existe un pacto, nada más. Un libro. Y solamente existe un pueblo, el pueblo del pacto. Entonces no hay tal cosa como una separación en estos conceptos. De manera que acá lo importante es nada más entender que cuando dice iglesia, se está refiriendo al pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces en este caso dice a las 7 Kehilot. Recuerde usted que el número 7 representa plenitud, representa lo completo, lo perfecto. Entonces cuando dice las 7 Kehilot, está hablando de la plenitud del pueblo de Israel, que se encontraba, dice, en Asia. El saludo, ¿sí? El saludo clásico, paz y misericordia, Shalom Beheset.
Pero vea usted de parte de quién, ¿no? Usted cuando da saludos, a veces usted da saludos a alguien. Oye, te mandó saludos fulano. Ah, pues, qué bien, ¿no? Qué bien, mandó saludos fulano. Pero aquí vea usted de quién son los saludos. Yohanan está saludando apenas. Está saludando Yohanan y Yohanan dice, paz y misericordia para ustedes. Oye, ¿de quién? ¿Quién mandó los saludos? Ah, de parte de el que es, el que era y el que ha de venir. Nada más, fíjese. ¿Quién te mandó saludar? El Eterno, nada más y nada menos, ¿no? Y de las Sheva Sefirot, esto es como los 7 espíritus, ¿sí? Otra vez, recordemos la palabra 7, plenitud. La plenitud del Espíritu que está ante su trono. Bien. Verso 5. ¿Y quién más? Ah, y de parte de Yeshua HaMashiach. O sea, Yohanan está saludando. Aquí tienen los saludos de parte del Eterno. Y los saludos también de parte de Yeshua HaMashiach, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el juez supremo de los reyes de la tierra, quien nos ama y nos redimió de nuestros pecados con su Neshama, y nos confirmó el reino de Kohanim. Esta palabra Kohanim es traducida como sacerdotes, también puede ser traducida como oficiantes. Nos confirmó el reino de Kohanim para su Dios y Padre, a quien sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Aquí son los saludos, nada más. Saludos de parte del Eterno, saludos de parte de nuestro Redentor Yeshua. Es lo que escribe Yohanan en estos primeros versos del libro. Y está hablando de Yeshua. Entonces empieza él cuando dice saludos de parte de Yeshua, y entonces él se emociona, ¿verdad? Porque empieza a hablar de Yeshua y del testigo fiel, el que nos amó, el que nos redimió. Y empieza a hablar de Yeshua y en el verso 7 dice, he aquí que viene con las nubes y lo verá todo ojo. Y los que le golpearon y harán lamentación por él. Todas las tribus de la tierra de Israel. Sí. Amén. Otra versión dice los que lo traspasaron, ¿verdad? Y dice, esta parte del verso 7 dice, harán lamentación por él todas las tribus de la tierra de Israel. Sí, amén. Esto ya empieza como a haber una revelación, ¿verdad? Ya es como que una primera revelación, y esto es que harán lamentación por él. O sea, van a sufrir por él, o vamos a sufrir por él. Y esto no es algo malo, hermanos. Esto no debe de ser visto como algo malo, como algo negativo. Más bien como un privilegio, como un honor, sufrir por causa de Yeshua. Lamentarnos por causa de su majestad Yeshua. Por eso dice, sí, amén. Y luego viene ya este verso 8, que fue precisamente lo que estudiamos el miércoles anterior. Lo de yo soy la Aleph y la Tab, dice el Eterno Dios, el que es, el que era y el que viene, el Shaddai. Bueno, ya el miércoles pasado estudiamos esto y vimos, aclaramos esto porque algunas versiones atribuyen a el Mashiach, como que Mashiach está diciendo yo soy el Aleph y la Tab, pero realmente en el texto es el Eterno. Es el Eterno el que dice esto. Recuerde usted, el verso 1 es clave. Apocalipsis 1:1 es clave. Recuerde usted, el origen de todas estas palabras, ¿de dónde viene? Del Eterno, del Padre. Pero Él entregó su revelación a Yeshua, a su Hijo. A su vez, Yeshua entrega a un ángel para que el ángel lo haga llegar a Yohanan, y Yohanan a las 7 congregaciones, que es la plenitud de todo Israel, y así. Pero recuerde, el origen es el Eterno. Entonces, por eso en el texto, la forma correcta
de traducir el verso 8 es como está aquí, ¿verdad? Yo soy el Aleph y la Tab, dice el Eterno, porque de él viene esta declaración. Y además el Eterno así se reveló a Moisés. Así se reveló a Moisés como el que es, el que fue, el que será. Hashem Melech, Hashem Malach, Hashem Imloch, Leolam Baed. Así en el hebreo, como ese canto muy bonito que me gusta mucho. Bueno, verso 9. Yo, Yohanan, vuestro hermano, y partícipe en la tribulación y en el reino, y en la perseverancia de Yeshua. Aquí tenemos también algo muy, muy interesante, ¿no? Para el análisis. Yohanan se identifica como nuestro hermano. Usted está leyendo, yo estoy leyendo, entonces Yohanan nos dice, yo soy hermano de ustedes. Sí, somos hermanos. Y dice, y partícipe. Entonces, aquí entendemos que los hermanos, pero que somos parte de una congregación de creyentes, debemos de ser partícipes. ¿En qué cosas? Fíjese, en la tribulación. Debemos de ser partícipes en la tribulación. ¿En qué más? En el reino. ¿En qué más? En la perseverancia de Yeshua. Esto de la perseverancia es un tema súper esencial en las Escrituras. Si tú no entiendes, mi hermano, mi hermana, que esto se trata de perseverar, pues no has entendido nada, ¿verdad? Porque esto se trata de llegar hasta el final. Esto se trata de terminar la carrera. Esto no se trata de quedarse a medias. El tema del reino es llegar a la meta. De eso es de lo que se trata. El Mashiach llegó hasta el final, cumplió la meta trazada por el Padre, los objetivos que el Padre trazó para Yeshua. Yeshua los cumplió todos absolutamente. Y por la misma razón, el Rab Shaul, aquel que es conocido como Pablo, él dice en el ocaso de su vida, él dice, he acabado la carrera. ¿Sí? Pero él está escribiendo eso, algunos dicen, el mismo día que él iba a ser ejecutado. Por eso él decía, yo ya acabé la carrera. Entonces él había perseverado hasta el final, porque de eso se trata. De eso se trata. Esto es una carrera de resistencia, no de velocidad, de resistencia. Y se trata de llegar a la meta, se trata de mantenernos firmes y fieles hasta el final. Dice Yohanan, en esto tenemos que ser partícipes los hermanos. Y participando de estas cosas, dice Yohanan, estuve en la isla llamada Patmos. Esta isla, si estudiamos un poquito de historia, pues fue usada por el Imperio Romano como una cárcel. ¿Sí? Fue usada así como una cárcel para exiliar personas, para mandarlos ahí como presos. Entonces esto quiere decir que Yohanan en ese momento se encontraba preso en esa isla llamada Patmos. Y la razón por qué estaba preso, dice, por causa de la Torá de Dios y de la solemne declaración que ha dado sobre Yeshua. Entonces él fue llevado preso simple y sencillamente por obedecer a la palabra del Eterno. En el verso 10 dice, estuve en éxtasis espiritual en un Yom Tov y oí detrás de mí un bat colgador como de shofar que decía. Bueno, esta parte de estuve en éxtasis, otras versiones dicen estaba en el espíritu, ¿no? En el espíritu. Aquí dicen un éxtasis espiritual. A mí en lo personal, quiero decirle, no me gusta mucho la palabra éxtasis porque se presta a confusión. Se presta como a lo que mucha gente piensa, ¿no? Que lo que es estar en el espíritu.
uno oye la expresión estar en el espíritu y es como que te imaginas así, precisamente un éxtasis, ¿no? Que estás como oído, como que si te hablan no reaccionas y no. Por eso no me gusta esa palabrita, ¿no? Éxtasis. Estar en el espíritu o andar en el espíritu, las escrituras nos enseñan que, que eso es andar en obediencia. Y de hecho, estar en el espíritu o andar en el espíritu significa de una manera muy sencilla estar metido en las cosas del Eterno. Entonces, estar en el espíritu, pues en ese momento para Yohanan, es o sería el equivalente a estar estudiando o estar meditando en las cosas del Eterno. ¿En qué cosas específicamente? Pues en esto, en lo que se le está revelando. Entonces les pongo este ejemplo. Usted está leyendo su Biblia. Usted está leyendo su Biblia, no sé, lo que sea un salmo, por ejemplo. Usted está leyendo un salmo, usted está ahí concentrado, leyendo la escritura, leyendo el salmo. Usted está en el espíritu. ¿Me explico? Al estar usted ahí, leyendo su Tanaj, leyendo su Biblia, leyendo un salmo, usted está en el espíritu. Usted está metido en las cosas del espíritu. Usted está sumido ahí. Y eso no quiere decir que está en trance o que está en éxtasis. No. Simplemente usted está concentrado en la lectura de las escrituras. O digamos que ya leyó. Entonces ya leyó usted y ahora usted está meditando. Usted está pensando en lo que leyó y tratando de entender lo que leyó. Usted está en el espíritu. ¿Sí? Eso es estar en el espíritu. Entonces, para no complicarnos las cosas, lo que Yohanan está diciendo es eso. Estaba yo en el espíritu. Ahora, la expresión en un Yom Tov, aquí dice un Yom Tov que es como un día bueno, un día santo, un día de guardar. Sí, un Yom Tov, el término hebreo Yom Tov es un día de guardar. Lo cual puede ser un Shabbat. Puede ser un Shabbat, puede ser un día de Rosh Chodesh, puede ser un día de Santa Convocación, como Pesach, como Shavuot, etc. Ese es un Yom Tov. Ahora, la mayoría de las versiones en español dicen en el día del Señor. Sí, estaba yo en el espíritu en el día del Señor. Incluso hay algunas versiones, digamos, bastante atrevidas, ¿no? Que traducen primer día de la semana. Cuando nunca el texto original dice eso. Entonces, Día del Señor. Si tomamos como Día del Señor, ¿qué es el Día del Señor? O sea, hay dos maneras de entenderlo. Una, como ya expliqué, que es precisamente por eso esta versión hebraica usa el término Yom Tov. Porque una manera de entender el Día del Señor es una referencia a cualquiera de los días que el Eterno ha ordenado que se deben de guardar. Como ya dijimos, Shabbat, Rosh Chodesh, cualquiera de los días de Santa Convocación. Ahora, la otra forma de entender la expresión Día del Señor, y esto, pues esto, la escritura es la que interpreta la escritura, y este concepto se usa en diferentes partes de las escrituras como una referencia a el día en que el Señor, es decir, el Eterno, va a llevar a cabo la restauración de todas las cosas. O como lo dice el profeta Isaías, el día de la venganza del Dios nuestro. Tomar un poquito de agua, porque sí estamos como con la garganta un poquito cansada. Bueno, entonces el día del Señor, les decía,
el profeta Isaías habla del día de la venganza. Entonces el día del Señor se entiende como el día en que se va a llevar a cabo la instalación del reino del Eterno en esta tierra. El día del regreso de Yeshua, para que usted me entienda también mejor. Entonces el día del Señor es como el día del regreso de Yeshua. El día de la resurrección de los muertos. El día de los días, ¿no? El día donde va a cambiar todo. El día donde precisamente vamos a leer acá en uno de los capítulos de Revelación, el día en que los reinos del mundo pasen a estar bajo el control del Eterno. Porque recuerde usted que ahora mismo los reinos del mundo, el Eterno los ha entregado en manos de usted ya sabe quién, ¿no? Pero viene el día cuando todos los reinos del mundo serán entregados en manos del Eterno. La restauración de todas las cosas. Entonces, el día del Señor, casi siempre en las Escrituras, es una clara referencia a esos acontecimientos. Así que la forma de entender esto es que Yohanan está diciendo: estaba yo en el Espíritu, es decir, estaba yo meditando en el día del Señor, o estaba yo pensando o estudiando acerca del día del Señor. ¿Sí? Esa es la manera más correcta de entender este verso 10. Estaba yo acá extasiado, ¿no? Pensando, meditando, estudiando en los acontecimientos que van a ocurrir en el día del Señor. Yeshua les había hablado a sus discípulos bastante acerca de esto. Entonces era, digamos, algo lógico que Yohanan estuviera meditando en estas cosas. Y si usted se fija, esto es muy parecido a lo que pasa con Daniel allá en el libro de Daniel, capítulo 9, cuando Daniel está orando específicamente por ciertas cosas y viene un ángel a traerle revelación. Aquí pasa muy, muy similar. Yohanan está meditando, está precisamente estudiando o pensando en los temas relacionados al día del Señor. Y entonces, ¿qué pasa? Oye, detrás de él, dice, una voz fuerte, una voz como de chofar o de trompeta, que esa voz decía: lo que ves, escríbelo en un rollo y envíalo a las Sheba Kehilot, o sea, a las 7 congregaciones: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y me volví, dijo, para ver la voz que hablaba conmigo. Me gusta mucho como dice aquí, para ver la voz. ¿Cómo puedes ver una voz? Esto es un concepto muy hebreo. Ver las voces. Este concepto aparece en el libro del Éxodo, el libro de Shemot, allá en el capítulo 19, capítulo 20 del Éxodo. Dice que los israelitas vieron las voces. Fíjese usted qué tremendo, ¿no? Vieron las voces. Y acá, en Revelación, dice Yohanan que él volteó para ver la voz. Entonces uno puede, obviamente, entenderlo de la forma más sencilla. Lo que está diciendo es que quiere ver a la persona que está hablando. Pero literalmente dice ver la voz que hablaba conmigo. Bueno, entonces él se da vuelta y lo que ve, dice que aquí dice, vio 7 menorot de oro puro. Aquí también hay diríamos una discrepancia, porque la idea aquí es como que está viendo 7 candeleros. 7 menorot es el plural para menorá. Entonces que él está viendo 7
candeleros. Y bueno, hay una discrepancia en la forma de entender esto porque si usted conoce la menorá, entonces una menorá, ¿cuántos brazos tiene una menorá? 7 brazos. Y por lo tanto, una menorá tiene 7 lámparas o candelas, ¿verdad? También se puede decir así como 7 candelas. Entonces hay aquí una cierta controversia. Incluso me parece que en la imagen que veíamos ahorita, en el video que veíamos, sí lo ilustran así, ¿no? Como con siete candeleros. Cuando muchos comentaristas dicen lo correcto es que está hablando de una sola menorá, pero que está refiriéndose a las 7 lámparas o a las 7 candelas que tiene la menorá. Entonces, en otras palabras, lo que Yohanan está diciendo, volteé y lo que vi fue la menorá. Ahora, ¿qué es la menorá? ¿Verdad? Usted sabe, la menorá es pues un símbolo, quizás el máximo símbolo del pueblo de Israel. Sí, ese candelero de oro que estaba en el santuario. Y luego dice, y en medio de los 7 menorot, a uno semejante al Ben Adam, al hijo del hombre, vestido con un quitel gadol y ceñido por el pecho con un cinturón de oro. Aquí lo que llama la atención es que use la palabra semejante. Semejante. ¿Qué quiere decir? Que Yohanan no está seguro. O sea, no está seguro que a quien él está viendo sea su majestad Yeshua. Y recordemos, ¿verdad? Recordemos que Yeshua resucitado, ya lo hemos comentado, tenía una apariencia física diferente. Tanto así que ni María Magdalena ni los discípulos lo reconocían al verlo resucitado. Pues por eso Yohanan aquí no solamente está viendo al Mashiach resucitado, él está viendo al Mashiach en todo su esplendor, en toda su gloria. Entonces por eso dice semejante. No está seguro. Y luego empieza a describir cómo lo vio, la forma como lo vio vestido. Y bueno, es impresionante, ¿no? No deja de ser impresionante. Ahorita que veíamos el video, pues sí se ve bastante impresionante esta descripción, la vestidura, el cinturón de oro, los cabellos de su cabeza, blanquísimos, ¿no? Los ojos como llama de fuego, el rostro que dice que resplandecía como el sol cuando está así en toda su fuerza, los pies semejantes al bronce refulgente, que sería más como el cobre, ¿sí? A punto de fundición, dice esta versión, y su voz, dice su voz como estruendo de un salto de muchas aguas. Entonces primero describe la voz como una voz de un shofar. Entonces recordemos que allá también en la montaña del Sinaí, la voz que oyeron los israelitas también la describieron de esa manera. También la describieron como la voz de un shofar, es decir, como una voz de trompeta, como una voz así con mucho estruendo, con mucha fuerza. Y aquí pues otra vez, ¿verdad? Otra vez dice que la voz era como el estruendo de muchas aguas. Ahora, aquí hay algo que sí sería muy interesante señalar. En el libro el conocido en hebreo como Coelet, predicador, el Eclesiastés, en el capítulo 3,
Se sabe, allá habla de los tiempos y dice que todo tiene su tiempo debajo del sol. Todo lo que se quiere tiene su hora. Y entre las muchas cosas que dice ahí, dice que hay tiempo de hablar y tiempo de quedarse callado. ¿Sí? Hay tiempo de guardar silencio y hay tiempo de hablar. Una característica del Mashiach Ben Yosef, del Mashiach en su primera venida, en su primera manifestación, fue el silencio. Sí, fue el silencio. Incluso el profeta dijo que cuando el Mashiach es llevado, ¿no? Es llevado, digamos, cautivo para su muerte. Dice el profeta Isaías, enmudecido, ¿sí? Enmudecido, así cual cordero, se no abrió su boca, se permaneció en silencio. Y esa fue una característica, ¿no?, del Mashiach Ben Yosef. Pero acá vemos al Mashiach Ben David. O sea, vemos a Mashiach en su manifestación gloriosa. Entonces acá ya no es tiempo de callar, acá es tiempo de hablar y de hablar fuerte. Entonces hay un contraste, ¿no?, muy interesante acá en la persona del Mashiach. O sea, aquel que permaneció en silencio, que estuvo callado cuando hubo que callar, pero ahora habla y habla bastante fuerte. Y eso nos enseña a nosotros también que de igual manera habrá momentos, y que el Eterno nos dé la sabiduría y el discernimiento para eso, que habrá momentos en que tendremos que permanecer callados, en silencio, porque eso es lo que se necesita. Pero habrá momentos en los cuales tengamos que abrir nuestra boca bastante grande y hablar con bastante fuerza, ¿sí? Entonces, todo tiene su tiempo, dice Coelet. Bueno, verso 16 dice, tenía en su mano derecha. El tema de la mano derecha también es un tema muy revelador en las Escrituras. Muchas veces vemos este término, la diestra, ¿sí? La diestra, la mano derecha. Y recordemos, hemos hablado también mucho de este tema, ¿no? Cuando se habla de la mano derecha del Eterno, normalmente se está hablando de ¿qué? De su misericordia. Su misericordia. Y diríamos que la izquierda es la justicia, ¿no? Entonces, la derecha, la misericordia, la izquierda, la justicia, los dos grandes atributos del Eterno. Entonces, acá dice que en su mano derecha, Mashiach, Yeshua, su mano derecha, es decir, cobijada por su misericordia, él tiene 7 luminarias, dice esta versión, 7 estrellas, ¿verdad? Dice otras versiones. Entonces Mashiach tiene en su mano derecha, bajo su misericordia, tiene 7 estrellas. Otra vez, el 7 es plenitud. Entonces tiene una plenitud de estrellas. Más adelante nos va a revelar, nos va a decir que las estrellas o las 7 estrellas son los mensajeros de las congregaciones. Recordemos la plenitud de los mensajeros, ¿sí? Y entonces los mensajeros están bajo su misericordia. Un concepto que estudiamos esta semana también, que tiene que ver con las estrellas. Recordemos que el Eterno prometió a Abraham que su descendencia, la descendencia de Abraham, sería como la arena del mar, sería como las estrellas del cielo. Esta semana hablábamos en una de las reflexiones de la Parashá de Barim que cuando Moisés se refiere al pueblo de Israel, ya a punto de entrar a la tierra prometida, Moisés les dice, ustedes se han convertido como las estrellas del cielo. Ustedes son, o sea, él quiso decir, son muy numerosos
como las estrellas del cielo. No dijo como la arena del mar, dijo como las estrellas del cielo. Israel es proféticamente visto por el Eterno así, de esas dos maneras, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Los granos de arena del mar son muy numerosos. Las estrellas del cielo también son muy numerosas. Sin embargo, estas dos figuras difieren en algo que es muy importante. La arena del mar está totalmente unida y las estrellas del cielo están separadas una de la otra, muy separadas. Entonces, aunque son muy numerosas, están separadas. Y hay una enseñanza ahí, y la enseñanza es que el pueblo de Israel, aunque es el pueblo del pacto, y aunque es numeroso como las estrellas del cielo, a la misma vez también está distante. ¿Sí? Está distante. Ahora mismo el pueblo de Israel está distante porque es como las estrellas del cielo, porque ahora mismo el pueblo de Israel no está en unidad, porque el pueblo de Israel está en el exilio, porque la gran mayoría todavía del pueblo de Israel están alejados del pacto, alejados del Eterno. Y por eso el concepto de estrellas. Son Israel, son el pueblo de la promesa, son el pueblo del pacto, pero ahora mismo somos como las estrellas del cielo. O sea, todavía no estamos unidos como la arena del mar. Entonces es interesante ver esta figura que está en la mano derecha, bajo la misericordia del Mashiach, aunque estemos todavía separados, todavía alejados, todavía en el exilio, pero siempre cubiertos por su misericordia. Y dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, es una espada muy filosa, ¿sí? Y pues sabemos que esa espada representa la palabra del Eterno. Y eso de 2 filos, bueno, muchos interpretan esos 2 filos como lo que se conoce como Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Que como yo ya dije, para mí pues es un solo libro. Pero lo que sí dice la Escritura es que tiene 2 filos. Y esto pues tiene un propósito, ¿no? Hacia los hombres, porque ya que hay un grupo de personas que se enfocan en estudiar más el Antiguo Testamento y otros que se enfocan más en el Nuevo Testamento. Pero a final de cuentas es la misma espada, ¿se da cuenta? Es la misma espada, nada más que tiene 2 lados, ¿no? O tiene dos filos, como dice acá. Su rostro brillante como el sol, cuando resplandece en toda su fuerza. Y bueno, ¿qué pasa? Dice Yohanan, cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Pues nosotros también hubiéramos caído como muertos, imagínense, ¿no? Esta visión del Adón Yeshua, así en todo su esplendor, en toda su gloria, pues cayó como muerto. Y puso su mano derecha sobre mí. O sea, otra vez el tema de la mano derecha, la misericordia, ¿sí? Puso su mano derecha sobre mí diciendo, soy el primer Mashiach y el segundo Mashiach. El Mashiach que vive, aunque estuve muerto. Pero he aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del Sheol. ¿Qué nos puede animar más que esto, no? ¿Qué nos puede animar más que esto, que esta figura que vemos acá de alguien que dice, caí como muerto? Uno de los temores más grandes, ¿no?, del ser humano, la muerte. Entonces, caes como muerto, pero viene la misericordia de su majestad Yeshua, su mano derecha, y te da esta revelación. Y te dice que no tengas miedo, ¿no? Que estés tranquilo. Y se identifica como aquel que venció la muerte. O sea, eso es lo que tú más temes. Él dice, yo lo vencí.
Yo ya pasé por ahí. Estuve muerto, pero la muerte no me pudo detener. Y mírame, aquí estoy vivo y vivo por la eternidad. Y tengo las llaves de la muerte. Entonces, es una manera como el Mashiach está diciendo, tú no tienes que temer. Yo ya vencí a la muerte, tengo el poder sobre la muerte. Y si tú confías en mí, si tú crees en mí, si tú me sigues, si tú me obedeces, si tú caminas conmigo, pues yo puedo darte también a ti esto, porque yo tengo las llaves de la muerte y del Seol. Entonces por eso digo, ¿qué más queremos, no? ¿Qué nos puede animar más que estas palabras? ¿Qué nos pueden dar más tranquilidad o más paz que estas palabras que expresa el Mashiach acerca de lo que es, nuevamente repito, el más grande temor del ser humano? Verso 19. Escribe pues las cosas que viste y las que son y las que están dispuestas para manifestarse después de estas. Entonces, ¿qué va a escribir Yohanan? Él recibe instrucciones, ¿verdad?, sobre escribir. Hoy platicaba con un hermano, teníamos una plática muy interesante sobre temas de las escrituras y le compartía yo que es muy revelador y muy interesante cuando consideramos, hablábamos de los evangelios, ¿no? Y compartíamos que acerca de los evangelios, pues el tema era ¿cuántos evangelios se habrán escrito en su momento? Nosotros nada más conocemos 4, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y ya. Por ahí circuló hace tiempo o circula un evangelio de Judas, ¿verdad? Según. Y bueno, platicábamos acerca de esto y decíamos, pues por lo menos tendría que haber habido 12, ¿no? 12 evangelios, es decir, 12 perspectivas, una por cada discípulo, por cada, mejor dicho, cada uno de los emisarios, porque discípulos, sabemos por el testimonio de Lucas, cercanos al Mashiach, hubo 70, por lo menos. Así cercanos, que Mashiach enseñó, entrenó, capacitó y los envió a cumplir con la tarea, ¿no? 70. Pero los 12 reciben el título de apóstoles, de enviados especiales, emisarios, en hebreo shaliachim. Entonces, tomando el hecho de que Mateo, Marcos, Lucas y Juan hayan escrito, diríamos, pues por lo menos tendría que haber habido 12 perspectivas o 12 evangelios. Dicen por ahí que se escribieron muchos, ¿no? Finalmente solo tuvimos acceso a 4. Bueno, hablábamos de esto y yo le compartía a mi hermano y le decía, lo interesante es que Yeshua, o sea, nunca vemos un testimonio interno de que Yeshua haya dicho que escribieran. O sea, le haya dicho a sus discípulos, a ver, tomen nota, escriban sobre esto. No, nunca. Digo, como si pasó con Moisés o con los profetas, ¿verdad? Que pues, se les dio instrucciones de que escribieran. Y acá no. Sin embargo, en este libro, en Revelación, sí. Aquí hay una instrucción. Escribe, pues, las cosas. ¿Cómo se va a dividir? O sea, las cosas que viste, o sea, las que son ya, que ya pasaron. Las que están pasando. Y las que van a pasar. Y nota usted la relación, la conexión, ¿no?, de esto con el nombre del Eterno. El que es, el que era y el que ha de venir. Entonces todas las cosas conectan
con la majestad del Eterno, con el nombre del Eterno. Las cosas pasadas, lo que ya quedó, lo que ya pasó, lo que ya pudiste ver, lo que estás viendo ahora mismo y lo que vendrá después. Así es como está planteado el libro del Apocalipsis. Digamos que este es el bosquejo, no es la forma en que se divide el estudio de este libro. Nosotros hoy estudiamos el Apocalipsis, lo leemos. ¿Cómo podemos entenderlo? El Apocalipsis, ¿cómo podemos interpretarlo? Igual. ¿Qué cosas de las que habla el Apocalipsis ya pasaron? ¿Qué cosas ya son historia? ¿Qué cosas de las que habla el Apocalipsis ahorita están pasando, ahora mismo? Las estamos viendo. ¿Y qué cosas de las que habla el Apocalipsis todavía no pasan? Es decir, todavía son futuras. Esta es la mejor manera de que uno pueda estudiar la profecía y concretamente este libro del Apocalipsis. Es la forma más práctica. Repito, ¿qué cosas ya pasaron? ¿Qué cosas están pasando ahora mismo que usted las puede ver, que yo las puedo ver? ¿Y qué cosas todavía no han ocurrido? Y así, entendiendo eso, pues vamos a estar de verdad preparándonos. Que las cosas que ya pasaron, las cosas que ya son historia, nos sirven como experiencia. Experiencia que nos va a ser útil para saber qué hacer con las cosas que ahora mismo estamos viendo o están pasando. Y las cosas que estamos viviendo ahora aumentarán nuestra capacidad, nos darán más experiencia para estar listos y preparados para las que todavía no han venido, para las que van a pasar. Verso 20. El misterio de las 7 luminarias, es decir, las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y los 7 candeleros de oro, menorot de oro. Las 7 luminarias son los malachim, estos los ángeles, los mensajeros. O sea, lo más correcto es mensajeros, porque aunque se traduce como ángeles, acá el término es mensajeros de las 7 congregaciones, las 7 quejilot, y los 7 candeleros son las 7 quejilot. Bueno, ya dijimos 7, este número es plenitud. Entonces dice el Mashiach que esto es el misterio que viste, ¿no? El misterio de las 7 luminarias. ¿Por qué es un misterio? Un misterio es algo que está escondido. Es algo que no está muy claro, que no salta a la vista. Entonces lo que representan las 7 estrellas, las 7 luminarias, dijimos es la plenitud. La plenitud. ¿De qué? Del pueblo de Israel. Ya explicamos por qué bajo la figura de estrellas, porque Israel está en la dispersión, porque Israel está en el exilio, porque Israel está distante del Eterno todavía y distantes los unos de los otros. Por eso la figura de las estrellas, por eso es el misterio. Si uno lo entiende nada más como, son las 7 iglesias que dice ahí del Asia, pues entonces ¿cuál sería el misterio? Estaría bastante claro, ¿no? Pero si el Mashiach dijo que era un misterio es porque hay que interpretarlo un poquito más a profundidad. Y las 7 candeleros, las 7 menorot, como dice acá, son las 7 congregaciones, la plenitud. ¿Qué quiere decir? Entonces, está hablando de mensajeros y está hablando de la plenitud de la congregación de los hijos de Israel.
Bueno, básicamente está hablando del mismo concepto. O sea, esto es muy común en el lenguaje hebreo, el repetir un mismo concepto dos ocasiones. En otras palabras, las 7 estrellas y las 7 candeleros significan lo mismo. Sí, para que se entienda, significan lo mismo. Está hablando de el pueblo de Israel. Ahora, si nos preguntamos por qué presentarlo de dos maneras distintas, el mismo concepto, insisto, esto es un concepto muy hebreo, en el hebreo se hace mucho esto. Pero si queremos dar respuesta, bueno, recordemos que Israel se dividió en dos reinos, reino de Judá y reino de Israel o Efraín. Entonces, por eso también el señalar el mismo concepto en dos ocasiones para hacer referencia al Israel que está dividido o que se encuentra dividido. Y bueno, pues mis hermanos, esto es lo que podemos comentar hoy acerca de este capítulo número 1 del libro del Apocalipsis de las Revelaciones. Al principio les dije que si nos daba tiempo, seguíamos con el capítulo 2. Ya no nos dio tiempo, ¿verdad? Entonces vamos a dejarle hasta aquí, vamos a cerrar hasta aquí nuestro comentario. Primeramente el Padre Eterno, el próximo miércoles continuaremos con el estudio y ahí sí ya nos vamos a adentrar en capítulo 2 y nos vamos a enfocar en el mensaje a las 7 congregaciones, que recuerde es el mensaje para la plenitud, para todos los hijos de Israel que se encuentran en la dispersión, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de crisis. ¿Somos nosotros? Claro que sí, somos nosotros. Para nosotros fue escrito este libro de las revelaciones. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Reciban un cordial saludo, un abrazo y que el Eterno derrame de sus bendiciones abundantes con todos ustedes, en sus familias y en toda la congregación de los hijos de Israel en este día de Shabbat. Nos vamos, nos despedimos. Que el Eterno sea con todos. Bendiciones.